Buenos días. Vamos a discutir un poco entonces acerca de transformaciones lineales. Lo vamos a hacer en un contexto geométrico y particularmente eh, voy a mantener una conexión con el problema de la mecánica del medio continuo porque creo que es útil conceptualmente. Pero en términos generales, acá lo que estamos hablando es de la transformación que experimenta un vector, que en este caso tiene una connotación geométrica, al aplicarle un tensor de orden 2 en otro vector. Entonces acá el vector R, tenemos acá diagramado en azul, se transforma en el vector ρ como resultado de esta transformación. Y lo que vamos entonces es a estudiar los diferentes efectos, ¿sí?, que tiene esa transformación en las diferentes direcciones del espacio. Claramente entonces acá, aunque le vamos a dar ese contexto geométrico, estamos expresando, o acá nos queremos referir a un caso más general que va a ser entonces el producto de un tensor de orden 2 con un vector. Este problema, como ya lo dije, entonces tiene, digamos que encontramos aplicación en el modelo de la mecánica del medio continuo, particularmente en el caso de la descripción a nivel local de los cambios de forma o, o lo que llamaríamos el problema cinemático, el tensor de deformaciones, pero también tiene que ver o nos va a ser útil en el análisis de tensiones. Por ejemplo, veremos más adelante que si entendemos bien esta transformación, este tipo de transformaciones, va a ser fácil entender desde el punto de vista físico el problema de direcciones y tensiones principales en el caso del tensor de esfuerzo en ese modelo. Más adelante, cuando llevemos estos espacios unidimensionales, pues va a ser difícil tener tener un nivel de abstracción que nos permita ver las cosas en estos términos, pero entonces la idea es que estudiándolo así vamos a poder tener un contexto físico que nos sea útil. Bueno, entonces básicamente cuando hablamos de la propiedad de linealidad es lo que siempre se ha manejado desde el punto de vista matemático, es decir, por linealidad nos estamos refiriendo a la posibilidad de hacer superposición, y en este caso, como estamos trabajando con vectores, eso simplemente significa afirmar que bajo esta transformación se conserva la ley del paralelogramo. Eso lo podríamos expresar matemáticamente mediante estas dos relaciones. Digamos que vamos a aplicar la transformación al vector que resultaría de escalar, en este caso el vector original RJ. Entonces obviamente si yo escalo el vector RJ voy a tener un vector que es este mismo estirado, comprimido o con su sentido cambiado, ¿sí? Y si le aplico la transformación entonces voy a tener un vector transformado, pero esto también lo podría aplicar, ¿sí?, aplicando primero la transformación al vector y posteriormente escalándolo. Entonces esta es la primera condición para que podamos afirmar que esta transformación es lineal. Y la segunda, pues como ya he mencionado, es simplemente el hecho de que estamos conservando la ley de paralelogramo. Entonces ahora supongamos que vamos a aplicar la transformación al vector que resultaría de sumar un vector A minúscula más un vector B minúscula, y esto es lo mismo que aplicar primero la transformación a cada uno de los vectores y después encontrar el vector resultante de los vectores transformados. Entonces, si se dan estas dos condiciones, decimos que esta transformación es lineal. Vemos que la invitación en este punto es entonces hacer una representación gráfica de linealidad. Entonces, démosla acá como una tarea propuesta. Hacer una representación gráfica de la propiedad de linealidad, o de esta propiedad, o de esta condición de linealidad. Esa representación gráfica no es otra cosa que considerar, especialmente en este caso, el vector que resultaría de transformar el vector resultante de sumar A y B, y
plantear eso en términos del resultante de los vectores transformados. Entonces, conceptualmente es útil que veamos la representación, pero básicamente, para ponerlos en términos muy simples, lo que estamos diciendo es que esta transformación lineal hace que se preserve la ley del paralelogramo, o en otras palabras, líneas rectas permanecen rectas ¿sí? Y lo mismo ocurriría en el caso de planos, ¿sí? Pero además líneas paralelas siguen siendo paralelas después de la transformación. Entonces líneas rectas permanecen rectas después de la transformación y líneas paralelas permanecen paralelas. O sea, nuevamente, y soy reiterativo en eso, se conserva la ley del paralelogramo. Entonces, fíjense que la transformación lo que va a hacer es que toma un vector original, que acá denominamos R, que puede hacer referencia a la posición de un punto P minúsculo, y lo transforma en un vector esquematizado acá en rojo, que denominamos ρ, y que hace referencia a una nueva posición de ese punto P, que ahora denominamos P mayúscula. Y esa transformación, desde el punto de vista geométrico, la podemos entonces describir o la podemos estudiar tratando de escribir los cambios de tamaño, de magnitud que experimenta ese vector, y además los cambios de orientación, porque claramente ρ es el mismo vector R, digamos en este caso estirado, pero además reorientado. Y no solamente podemos describir esa transformación comparando vectores posición original y final, pero si queremos hacer esa conexión con el modelo de la mecánica del medio continuo, entonces probablemente sea útil hacer el estudio de este problema estudiando los vectores de desplazamiento, digamos de ese punto P minúscula a su nueva posición P mayúscula. Claramente, si estudiamos la transformación en términos del vector posición final, pues es equivalente a hacerlo en términos de U, sino que posiblemente sea más útil. Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar los efectos de los diferentes términos de una transformación arbitraria, ¿sí? En términos de cambios de tamaño y cambios de orientación. Y vamos a hacer siempre esa analogía con el modelo del medio continuo, para que no solamente nos sea útil allí, sino que nos va a dar entonces algún tipo de contexto para interpretar abstracciones más generales a las que podamos llegar posteriormente. Entonces, arranquemos inicialmente diciendo que ese vector de desplazamiento, si es que lo vamos a estudiar en esos términos, va a ser igual al vector posición final RI menos ρi menos el vector posición original, y sabemos que este ρi es igual a la transformación A aplicada a R menos RI. Y esto lo podemos entonces factorizar como el tensor AI menos el tensor identidad, todo multiplicado por RJ. Llamemos a este nuevo tensor, que sería menos el tensor identidad, llamémoslos DIJ por RJ, y entonces lo vamos a poder estudiar en términos de desplazamientos. Para que continuemos con esa analogía o con esa conexión del problema de la mecánica del medio continuo, en ese caso lo que tendríamos sería los siguientes términos. Tendríamos que esta sería la distancia relativa o vector relativo entre dos puntos materiales. O sea, en aquel problema, este vector me estaría dando la distancia infinitesimal entre dos puntos materiales. Este vector sería el desplazamiento relativo, o sea, el punto material que estoy estudiando, cómo se desplaza relativamente a los puntos materiales que están en su vecindad matemática. Este sería entonces el desplazamiento relativo, y este sería el gradiente de desplazamientos.
Entonces nuevamente lo que tengo acá en rojo simplemente es para establecer esa analogía o conexión conceptual con este problema. Pero acá entonces lo que vamos a estudiar es cuáles son los desplazamientos. Déjenme saco nuevamente el esquema. ¿Cuáles son los desplazamientos que este tensor D le va a imprimir a los diferentes puntos que están en este espacio y que están descritos mediante direcciones R? Esa sería una manera de verlo. Lo otro es cómo van a ser los vectores posición finales con respecto a los iniciales si aplicamos esa transformación. Y esa pregunta de cómo van a ser hace referencia a cuáles van a ser sus cambios de tamaño y sus cambios de dirección tras aplicar la transformación. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir este tensor D. Vamos a escribir este tensor D, digamos en notación explícita. Este de IJ, digamos que sus términos son de XX, de XY. No hay ninguna razón acá para asumir ninguna propiedad de este tensor en términos de simetría, nada de eso, o sea que notemos esto como YX y de YY. Ahora lo que sí podemos hacer es, motivados un poco por lo que conocemos de tensores, no solamente desde el punto de vista operativo, sino por el hecho de que ya a estas alturas sabemos que un tensor antisimétrico en realidad lo que trae es información rotacional. Entonces lo que sí podemos hacer es descomponer este tensor que me escribe la transformación precisamente en una componente simétrica y una componente asimétrica. Vamos entonces a escribir esto de la siguiente forma y enseguida indicaremos cuáles son cada uno de sus términos. Entonces la componente simétrica sería, la voy a llamar epsilon nuevamente para mantener la conexión con el modelo del medio continuo, XY. Como ya es simétrica, ahora este sí lo puedo denominar XY, EYY. Sería la componente simétrica. La componente asimétrica, ya sabemos que ese tensor tiene que tener ceros en la diagonal y que estos elementos van a ser iguales pero de ángulo opuesto. Entonces acá lo voy a llamar omega. Inicialmente le voy a poner estos índices para hacer referencia a que este omega es una rotación alrededor del eje Z, si es que estos son X y Y. Entonces este omega rotaciona alrededor del eje Z y este sería menos omega XY. Pero en lo que sigue simplemente me voy a referir a esto como omega, pues porque ya no es necesario el subíndice. De manera explícita entonces, en este caso, XX o epsilon XX claramente equivale a dxx, ¿sí? De la misma manera epsilon YY equivale a DYY, ¿sí? Pero omega y epsilon XY tienen que ser tales que si lo sumo recupero DXY. Eso significa entonces que epsilon XY es igual al promedio de DXY más DYX, ¿sí? Mientras que omega XY, entonces es lo que le tengo que sumar a esto para recuperar DXY. En ese caso sería DXY menos DYX sobre 2. Y claramente estos términos así definidos van a estar entonces, van a tener el signo opuesto a uno y otro lado de la diagonal. Bueno, posteriormente haremos una partición adicional de este término. Lo que voy a hacer entonces a continuación es, primero vamos a plantear cuál sería el efecto de este tensor completo en un par de direcciones del espacio, que las pudiéramos pensar como puntos materiales en un medio continuo, y después estudiaré los términos de manera independiente, componente simétrica y antisimétrica, y estas les compondremos en todavía un poco más para identificar los diferentes efectos. Entonces arranquemos con la componente, arranquemos con el tensor completo y vamos siempre a utilizar el siguiente esquema para que lo tengan ahí en mente. Entonces vamos a suponer, voy a tratar de hacerlo acá de suficientemente tamaño para que se puedan ver los diferentes efectos. Vamos a estudiar siempre tres puntos.
¿sí? Un punto A con vector posición, vamos a esto, con vector posición RA igual a I, o sea que esto es unitario. Un punto B con vector posición original igual a J. Y es útil también considerar un punto C, ponerlo acá, con vector posición original igual a I más J. Entonces podríamos imaginar como si este fuera un elemento o la descripción clásica que haremos del punto material, pero en realidad lo que voy a estudiar es los desplazamientos de estos puntos, ¿sí? Y cómo son los cambios de esos vectores RA, RB y RC, pero podemos suponer que ellos siempre están unidos si queremos establecer esa conexión con el elemento fundamental del modelo de la mecánica del medio continuo. Entonces, inicialmente, supongamos que vamos a aplicar esa transformación completa de XX, de XY, de YX, de YY a los diferentes elementos. Llamemos este Rx, este Ry, y claramente lo que vamos a obtener en este caso, entonces, si este fuera el equivalente al gradiente de desplazamientos, ¿sí? Sería entonces el desplazamiento horizontal y el desplazamiento vertical de cada uno de los puntos. Hagámoslo entonces rápidamente sin preocuparnos mucho por las operaciones. Acá lo que vamos a tener entonces es el vector de desplazamiento del punto A va a ser igual a dxx en la dirección y más dyx en la dirección j. Similarmente, el vector de desplazamiento del punto B va a ser igual a dxy en la dirección y más dyy en la dirección j. Y el del punto C va a ser igual a dxx más dxy por i más dyx, todavía se ve, dyx más dyy en la dirección j. Y dibujemos ahora esa nueva configuración. Entonces, vemos que este punto A se desplazó un poco hacia la derecha y un poco hacia arriba, asumiendo que todas estas cantidades son positivas. O sea que este vector lo podemos pintar así. El punto B, lo mismo, un poco hacia la derecha, no sabemos cuánto. Acá, sin embargo, vamos a suponer que estas cantidades son pequeñas, mucho menores que 1. Nuevamente, para que esto no sea útil con ese problema de la mecánica del medio continuo, si es que estamos trabajando bajo la hipótesis de deformaciones infinitesimales. Entonces este se desplaza un poco a la derecha, un poco hacia arriba. Vamos a tener este nuevo vector ρ. Lógicamente lo que estoy describiendo acá son los desplazamientos, pero para que la figura sea más ilustrativa, pintemos en rojo entonces los vectores ρ. Y este se va a desplazar mucho más hacia la derecha, mucho más hacia arriba. O sea que, así, mantengamos esto. Ojo, no vamos a confundir esto, este vector diagonal no es la suma bueno, de hecho coincidencialmente acá sí era la suma, acá coincidencialmente sí iba a ser la suma porque este cuadradito tenía, digamos, tamaño unitario, o sea que la diagonal en este caso efectivamente sí era la resultante de RA más RB, y de acuerdo a la propiedad de linealidad entonces está la transformación de la resultante. Entonces, bueno, efectivamente para ese caso en particular este sí sería el resultante de la transformación. Bueno, muy bien, entonces lo que vemos acá es que estos vectores que aparecen en rojo, que serían los ρ, vamos a ponerlo acá, estos que aparecen en rojo son los ρ, mientras que estos que tenemos acá dibujados en negro son los R. Lo que vemos acá entonces es que efectivamente, como habíamos anticipado, los vectores rojos son los vectores que están en negro con su tamaño cambiado, sufren una alteración de tamaño y además una alteración
de orientación, ¿sí? También ahora cuando dijimos que motivados por lo que conocemos de tensores, íbamos a separar ese tensor en una componente simétrica y antisimétrica, pues ya sabemos que este va a ser una rotación igual para todas las direcciones, por lo tanto verificaremos que efectivamente es una rotación al menos muy cercana a una rotación de cuerpo rígido. Entonces vamos a estudiar este efecto independientemente y siempre en todo lo que hagamos de acá en adelante, que va a ser con este cuadradito unitario, vamos a estudiar cambios de tamaño y cambios de orientación. Hagamos acá mismo entonces esa componente de cuerpo rígido, repitamos el esquema, siempre voy a repetir este esquema y a estudiar los cambios que se generan. Nuevamente 0 omega menos omega 0 y la vamos a aplicar a las componentes Rx y Ry. Una vez manteniendo estos mismos vectores, entonces tenemos que debido a la rotación de cuerpo rígido, U sub A va a ser a menos omega en J. Ese va a ser el vector, el desplazamiento del punto A. U sub B va a ser igual a omega en I, ¿sí? Y U sub C, el desplazamiento del punto C, va a ser omega en I menos omega en J. Tratemos de dibujar esos cambios. Entonces el punto A se desplazó hacia abajo, este era A, se desplazó hacia abajo omega, enseguida pintamos la configuración deformada, entonces este es omega, el punto B se desplazó omega hacia la derecha, voy a tratar de hacerlo a escala para que la figura nos salga bien, y omega C, perdón, y C se desplazó omega a la derecha y omega hacia abajo. Si pinto entonces el bloquecito, vamos a tener algo como esto. Bloquecito. Este sería entonces Rho B, este sería Rho A, y no lo voy a pintar acá para no ensuciar la figura, pero este sería Rho C. Miremos cuáles son los cambios de tamaño y cambios de orientación de esos elementos. Entonces fíjense, primero que todo estamos asumiendo acá que las componentes de este tensor son infinitesimales, nuevamente simplemente para mantener esa conexión que es útil con el modelo del medio continuo, o sea que vamos a suponer que son mucho menores que 1. Entonces este desplazamiento del punto A, que es omega, ¿sí? Nos va a permitir encontrar el cambio de tamaño del vector rojo, llamemos eso entonces la magnitud de Rho, esa sería esta hipotenusa, de la magnitud de ese Rho al cuadrado, ¿sí? Va a ser igual al tamaño original, que es 1 más omega al cuadrado. Entonces el delta L, que sería igual a la longitud final, que sería ese Rho al cuadrado, llamamos delta L al cuadrado, 1 más omega al cuadrado, ¿sí? menos 1, o sea que esto sería proporcional a omega al cuadrado, pero si ese omega es mucho menor que 1, ¿sí? Entonces claramente este cambio de tamaño va a tender a 0, ¿sí? Va a ser cercano a 0, o sea que acá hay un pequeño cambio de tamaño, hay una pequeña, digamos, dilatación en este caso, pero podríamos decir que es de segundo orden, de hecho proporcional a omega 2. Y el cambio de ángulo, pues claramente acá, si denotamos este como teta, entonces tenemos que tangente de teta, ¿sí? Va a ser igual a omega sobre este cateto, que es 1. Y como omega es pequeño, teta es pequeño, entonces vamos a tener que ese teta es aproximadamente igual a omega. Si estudiamos el cambio de magnitud
también de esa componente vamos a encontrar el mismo resultado, y lo mismo pasará con la diagonal. Entonces, en todo caso, en esta componente antisimétrica lo que van a ver es rotaciones de cuerpo rígido acompañadas de pequeños cambios de tamaño. Para este caso en particular son de orden superior, proporcionales a omega 2, como vimos acá. En realidad proporcionales a omega si fuera la raíz cuadrada, pero este término va a tender a cero si es que omega es mucho menor que 1. Entonces, rotaciones de cuerpo rígido acompañados de pequeños cambios de tamaño. Entonces, conclusión hasta el momento, volviendo a nuestro esquema original, es que esa componente antisimétrica del tensor va a generar rotaciones de cuerpo rígido de todas las direcciones, acompañados de pequeños cambios de tamaño. Si ya suponemos eso como, digamos, si suponemos esas fibras unidas mediante materia, como sería en el caso del modelo de la mecánica del medio continuo. Pero en términos de esas comparaciones entre vectores de posición original y final, esa componente antisimétrica claramente son rotaciones de cuerpo rígido. Siguiendo entonces con estas mismas ideas, vamos a estudiar la componente simétrica inicialmente ya completa. Entonces, a ver, ponemos ahora la componente simétrica, que acá estamos denotando por epsilon y j. Hagamos nuevamente nuestro esquema para estudiar esas dos direcciones del espacio. Bueno, si ustedes repiten este análisis para otras direcciones, por ejemplo en los otros cuadrantes, entonces nuevamente RA, RB, escribamos acá la transformación epsilon x, xy, que acá ya la podemos escribir como epsilon xy, considerando que esta ya es la componente simétrica, y epsilon y. Multiplicamos por Rx, Ry. Entonces, uso A, recuerden que Ra tenía componente solamente I, va a ser igual entonces a epsilon x en I más epsilon xy en J. U sub B va a ser igual a epsilon xy en J más epsilon y, perdón, esto en I, más epsilon y en J. Y U sub C va a ser igual a epsilon x más epsilon xy en I más epsilon xy más epsilon y en J. Fíjense que estos dos términos son casi iguales, o sea que este punto C va a sufrir igual desplazamiento horizontal que vertical, o aproximadamente igual, ya que estos términos son infinitesimales. Grafiquemos acá entonces cómo serían los vectores deformados, suponiendo que todo acá nuevamente es positivo. Entonces A se va a desplazar un poco a la derecha, un poco hacia arriba, ¿sí? Démoslo acá, digamos un poquito escalado para que se visualice bien. B se va a desplazar un poco a la derecha, un poco hacia arriba, y más o menos lo mismo que el punto A. Y este se va a desplazar a lo largo acá tenemos ρ A, ρ B, ρ C, y nuevamente estudiemos los diferentes cambios. Entonces, inicialmente vamos a denominar este ángulo como gamma, ¿sí? Si esos términos efectivamente son comparables
Entonces denominemos esto también como gamma y vamos a tratar de identificar cuánto vale ese gamma. Entonces la tangente de gamma va a ser igual a esto, a este cateto, que va a ser el desplazamiento vertical del punto A, epsilon xy, sobre este otro cateto que va a ser 1 más el desplazamiento horizontal, que es epsilon x. Pero nuevamente, como epsilon x es mucho menor que 1, entonces esto va a ser aproximadamente igual a epsilon xy. Por lo tanto, este gamma va a ser aproximadamente igual no se estaba viendo, a epsilon xy. Otra vez voy a repetir entonces, ya que no se estaba viendo completamente en la imagen. Entonces nuevamente estoy denominando este ángulo como gamma y claramente ese ángulo gamma, que acá es muy pequeño porque estoy diciendo que todos estos elementos son infinitesimales, entonces esta tangente de gamma va a ser aproximadamente igual a gamma, pero esta tangente de gamma va a ser igual a este lado, que es el desplazamiento vertical del punto A, epsilon xy, sobre este otro cateto, que va a ser 1 más epsilon x. Pero si x es mucho menor que 1, esto va a ser aproximadamente igual a epsilon xy, por lo tanto gamma es epsilon xy. Y lo mismo va a pasar para el punto B. O sea que estas dos líneas, RA y RB, que estaban orientadas a pi medios, ahora van a estar orientadas a pi medios menos 2 gamma. Por lo tanto, podemos decir que el cambio angular o la distorsión entre esos dos elementos, RA y RB, que llamémoslo delta teta, va a ser igual al ángulo que tenían ellos antes, están orientados a pi medios, ¿sí?, menos 2 gamma, o sea, menos 2 veces epsilon xy. Eso lo que significa es que este término, estos términos fuera de la diagonal de la componente simétrica, hacen referencia a cambios de orientación, ¿sí?, pero que ya habiendo eliminado la parte de cuerpo rígido, lo que generan es distorsión. O sea, ahí hay un cambio de orientación, pero ese cambio de orientación estuvo acompañado de distorsión. En otras palabras, si interpretamos esto como el modelo nuevamente el medio continuo, entonces es como que este vector, cuando este vector RA rota, en este caso en sentido antihorario, por un ángulo gamma, que ya vimos que es igual a epsilon xy, esa rotación va acompañada también de una rotación de esta dirección que está a pi medios, ¿sí? O sea, no se da de manera independiente, y todo eso está en esta componente fuera de la diagonal de la componente simétrica. Entonces acá lo que hay es una rotación que ya no son todos los elementos rotando lo mismo. Este rotó antihorario gamma y este rotó horario gamma, de manera que al final lo que hubo un cambio de ángulos internos o distorsión, que va a ser descrita por el término epsilon xy, ¿sí? Muy bien, veamos qué pasa en términos de esas direcciones con cualquiera de las dos de igual, desde el punto de vista del cambio de tamaño. Entonces, el cambio de tamaño, o en otras palabras, la magnitud del vector ρ, veamos cómo es la magnitud de ese vector ρ. Entonces, en este vector ρ acá, realmente nos conviene hacerlo como ρ al cuadrado, de la magnitud de ρ de A al cuadrado, va a ser igual a 1 más el desplazamiento horizontal de este, que es epsilon x, todo eso al cuadrado, más el desplazamiento vertical, que es epsilon xy al cuadrado. De manera que si estamos interesados es en el cambio, o sea, llamémoslo delta L al cuadrado igual a ρ al cuadrado menos el tamaño original, que era 1, ¿sí? Nuevamente vamos a ver que este cambio de tamaño que se genera por ese efecto distorsional es pequeño. Acá lo que vamos a tener es 1 más epsilon x al cuadrado más epsilon xy al cuadrado. Vamos a desarrollarlo. 1
más 2 epsilon x más epsilon x al cuadrado, ¿sí? Más epsilon xy al cuadrado menos 1. Entonces acá tenemos descrito el cambio de tamaño de ese elemento. Si esto lo suponemos de orden superior con respecto a este, entonces ese cambio de tamaño, ¿sí? va a ser del orden de epsilon x. Entonces para esta dirección en particular ya vimos que el cambio de orientación en realidad es una distorsión. Si efectivamente él pasa de estar alineado en esta dirección, ahora haber formado ese ángulo gamma, pero eso viene acompañado de la orientación de esta otra fibra y está descrito acá, mientras que su cambio de tamaño está descrito por este término epsilon x. Si es que en este análisis estos los consideramos de orden superior con respecto a este, es decir, estos tienden a ser más rápido que estos se cancelan, y entonces ese delta L va a ser proporcional a epsilon x. Y lo mismo va a pasar con la otra dirección, lo mismo va a pasar con la dirección vertical, ¿sí? Entonces ese epsilon x lo que va a capturar es cambios de tamaño en esta dirección, epsilon y cambios de tamaño en esta dirección. Bueno, tenemos entonces la componente antisimétrica, la componente simétrica. Vamos a reparar lo que tenemos hasta el momento y hacemos una descomposición adicional de la componente simétrica. Entonces teníamos que ese tensor D lo resolvimos en componente simétrica, componente antisimétrica. Este sería en ese contexto del medio continuo de un punto material, sería rotación de cuerpo rígido, ¿sí? Con pequeños cambios de tamaño. Mientras que esta componente simétrica va a tener entonces distorsiones, entendiendo por distorsiones rotaciones relativas entre direcciones y cambios de tamaño. Pero vamos ahora a tratar de desglosar aún más estos efectos en esta componente simétrica. Vamos a tratar de desglosar aún más estos efectos. Entonces vamos a escribir esta componente simétrica y a partirla de la siguiente forma. Vamos a escribir nuevamente epsilon xx, epsilon xy, epsilon xy, ya sabemos que es simétrica, epsilon yy. Y ya en el análisis anterior tenemos una interpretación para estos. Ya sabemos que estos implican principalmente cambios de tamaño de esas direcciones x y y respectivamente, y estos representan los cambios angulares relativos o distorsiones entre esas dos direcciones x y y. Y esto lo vamos a partir de la siguiente forma. A este tensor le vamos a restar el promedio de los elementos en la diagonal. O sea, le vamos a restar el promedio de xx más y sobre 2 de manera que el tensor resultante va a ser xx menos y sobre 2. Acá vamos a tener el elemento fuera de la diagonal, y menos xx sobre 2. ¿Sí? Lo que hice fue a esta componente simétrica
¿sí? Le restamos el promedio de los elementos en la diagonal, de que este es el mismo término, es un escalar en realidad. Y acá lo que nos queda entonces es los términos fuera de la diagonal, eso no los afecté, y estos dos términos sobre la diagonal del tensor que quedan van a tener ahora, van a ser iguales y de signo contrario, de manera que si lo sumo van a ser igual a 0. Vamos entonces a estudiar, ya este lo tenemos estudiado completamente, pero vamos a estudiar estos dos de manera independiente. Entonces esto lo podemos escribir de la siguiente forma. Esto lo podemos escribir entonces como epsilon xx, epsilon xy, vamos a llamar a este término, a ese promedio, ¿sí? A este escalar lo vamos a llamar simplemente E, ya sabemos que es igual, ¿sí? El escalar lo vamos a llamar E, 0, 0, E. O sea que acá lo tenemos montado en un tensor, pero en realidad solamente hay un término independiente que es E. Y a este, que es el otro tensor que queda, que vamos a ver que lo que tiene es, o lo que hace es capturar principalmente el efecto distorsional. Entonces a este término lo voy a llamar dx, ¿sí? O simplemente d, dejémoslo simplemente como d, y a este término dejémoslo como menos d, a este otro término. Claramente d más menos d, o la suma de estos dos términos, va a dar 0, y este sigue siendo el epsilon xy original y el epsilon xy original. Entonces, a partir de este momento podemos hacer muchas cosas. Primero salgamos de este término, identificar qué es lo que este término hace, que es la componente escalar. Voy a escribir esto en notación indicial para que lo tengamos como referencia. Entonces este es E delta IJ, y a este llamémoslo, a este tensor llamémoslo D IJ. En este contexto del análisis tensorial, o en esta partición que estamos haciendo, esta será la componente escalar del tensor. Ya veremos físicamente qué es lo que hace. Componente escalar, ¿sí? Y a esta la vamos a llamar la componente desviadora, y nuevamente ya vamos a ver su efecto. Entonces estamos partiendo la componente simétrica en una componente escalar y en una componente desviadora, ¿sí? Ya habíamos visto que esta componente escalar era lo que quedaba de eliminar las rotaciones de cuerpo rígido, y que básicamente lo que traía era información de cambios de tamaño y de distorsión, enfatizando que por distorsión nos referimos a cambios de orientación de las fibras o de las diferentes direcciones, pero que se arrastran en otras direcciones, es decir, esos cambios no vienen solos. Tengamos esto en cuenta. Entonces esta fibra rotaba, o esta dirección rotaba, ¿sí? Pero esta también rotaba, o estaba acompañada también de esta rotación, y lo mismo pasa para cualquier otra dirección que consideremos del espacio. Entonces, por ejemplo, acá hay un cambio angular que era igual a pi medios menos, ya vimos, 2 epsilon xy, ¿sí? Era el cambio angular que iban a experimentar ese par de fibras. Entonces, finalmente en esta descomposición tienen que estar esos cambios, pero vamos a separarlos un poco más. Estudiemos primero este término, ¿sí? El esquemita de siempre, lo bien rápido, el esquemita de siempre, y sobre ese vamos entonces otra vez a escribir los cambios. Entonces nuevamente voy a estudiar primero esa componente escalar, y el U sub A va a ser igual a E en la dirección horizontal, ¿sí? Y ningún cambio en la dirección vertical. U sub B, debido a esa componente escalar, va a ser igual a EJ, ¿sí? Y UC va a ser igual a E en la dirección horizontal más E en la dirección vertical. Y grafiquemos con rojo los diferentes cambios.
entonces este se desplazó horizontalmente E, el punto A, este se desplazó verticalmente E, sería el punto J, ¿sí? Y este se desplazó E horizontalmente y verticalmente, de manera que otra vez acá lo que tenemos es esta nueva configuración deformada. Entonces acá lo que vemos es que esta componente escalar que denominamos E, que ya sabemos que es el promedio de los elementos en la diagonal del tensor, lo que generan son cambios de tamaño sin distorsión. Voy a ponerlo acá como conclusión. Mire que le imprimió el mismo cambio de tamaño a todas las direcciones. Entonces, por ejemplo, acá el cambio de tamaño es 1, perdón, 1 más E menos 1, o sea, el cambio de tamaño es E, lo que estamos escribiendo acá, nuevamente en este, ¿sí? Y lo mismo pasará para esta dirección. Entonces acá lo que hay es cambio de tamaño sin distorsión. Pero además ese cambio de tamaño es igual para todas las direcciones. Si lo miráramos con alguna representación que hicimos del sistema de referencia en algún momento como una esferita, donde esas son las diferentes direcciones, son puros vectores del tipo R, las que están en negro. Entonces esa componente escalar lo que va a hacer es que va a agrandar la esfera, pero como no hay distorsión, o sea, la esfera sigue siendo una esfera. Ahora esa esfera se podría comprimir si es que esos valores fueran negativos, obviamente. Entonces, si ya sabíamos que en la componente simétrica había cambios de tamaño más distorsión, ¿sí? Y en esta componente escalar ya identificamos que lo que hay es cambios de tamaño iguales para todas las direcciones sin distorsión. Entonces necesariamente lo que deberíamos esperar acá es que está toda la distorsión contenida en este término, por eso lo denominamos entonces desviador, y veremos si todavía hay algunos cambios de tamaño. Deberían haber algunos cambios de tamaño, ¿sí? Porque fíjense que este es igual en todas las direcciones, sin embargo en el tensor original los cambios de tamaño podían ser diferentes en las diferentes direcciones. Entonces esa diferencia debería estar contenida todavía en este tensor. Entonces terminemos por estudiar esta componente con el mismo esquema que hemos venido haciendo hasta el momento. Repitamos el esquema y estudiamos la componente desviadora. Nuevamente el RA, el RB, ¿sí? Y entonces la componente desviadora dijimos que le íbamos a escribir como D, epsilon XY, ese término no lo tocamos, epsilon XY y menos D. Nuevamente Rx, Ry. Entonces, siguiendo con ese análisis, vamos a tener ahora que U sub A va a ser igual a D en la dirección Y, ¿sí? D en la dirección Y más epsilon XY en la dirección J, ¿sí? Sería UA, recuerden que RA es I. U sub B va a ser igual a epsilon XY en la dirección Y, ¿sí? Menos D en la dirección J. El U sub C lo podemos sacar obviamente con la propiedad de linealidad, pero también lo podemos hacer explícito. Va a ser entonces D más XY en la dirección Y más XY menos D en la dirección J. Intentemos la configuración deformada. Entonces este se desplazó un poco hacia la derecha, un poco hacia arriba, D hacia arriba,
¿sí? O sea, XY hacia la derecha, perdón, D hacia la derecha y XY hacia arriba. O sea que vamos a tener B se desplazó XY hacia la derecha, ¿sí? Y menos D hacia abajo, o sea, D hacia abajo, que lo vamos a tener así. Nuevamente acá aparece claramente el cambio de ángulo entre esas dos direcciones. Fíjense que esta diagonal principal, que antes estaba, soy capaz de dibujarla, que antes estaba acá, ¿sí? En esta dirección, también cambió ahora su orientación. Antes ella no estaba cambiando la orientación. Entonces nuevamente acá tenemos un cambio de distorsión con respecto al caso anterior, perdón, una distorsión, un cambio de orientación que no se daba en el caso anterior. Acá habían puramente cambios de tamaño, eran del orden de E, ¿sí? Y acá ahora lo que hay es unos cambios angulares, que de hecho ya los tenemos descritos, ya sabemos que esas distorsiones están capturadas acá. Pero estos D, si regresamos a la interpretación que le habíamos dado a ese tensor completo, donde habíamos ya identificado que estos términos eran cambios de tamaño en las direcciones X y Y respectivamente, entonces viene lo que pasa acá. En la dirección X, ¿sí? Suponiendo que sea positivo, entonces lo que hay es un alargamiento, ¿sí? De la dirección X proporcional a D. Mientras que en la dirección Y, lo que hay entonces ahora es un acortamiento proporcional a D. O sea que en esta componente desviadora hay principalmente distorsión, está de hecho toda la distorsión capturada por este término, ya la habíamos cuantificado anteriormente, y además hay un cambio de tamaño adicional, ¿sí? Al que ya se había generado por la componente escalar, que en este caso es igual a D, donde por ejemplo acá D es igual a X, epsilon X menos epsilon Y sobre 2, suponiendo que epsilon X fuera mayor que epsilon Y, entonces efectivamente habría alargamiento como hay acá y acortamiento de la otra dirección. Entonces tenemos todo el tensor descompuesto. Nuevamente a manera de tarea, o para que les ayude a conceptualizar un poco más, la invitación es a que esto lo descompongan aún más. O sea, pueden escribir este tensor, esta componente desviadora la pueden escribir así. Y como la transformación es lineal, puedo ir superponiendo los efectos. Entonces estudiar cada uno de estos efectos por independiente. De hecho podemos anticipar algunas cosas, ya lo vamos a hacer. Y dejar acá los términos fuera de la diagonal. Entonces, por ejemplo, cuando estudiamos este término, ¿sí? Donde eliminamos los cambios de orientación entre las fibras que estaban a pi medios, ¿sí? Y eliminamos el acortamiento de la otra fibra, lo que nos va a quedar va a ser estiramiento de la fibra horizontal. O sea que lo que va a pasar es que el bloquecito, voy a tratar de hacer un esquema y ustedes lo verifican ya con las operaciones, el bloquecito en este caso se va a estirar, ¿sí? Porque fíjense que acá lo que hay es alargamiento de la dirección X, mientras que en este caso, esto lo voy a haber pintado en rojo, de acá se va a estirar. Ahora ese estiramiento también lo puedo interpretar, o fíjense que ese estiramiento también es como un cambio en la relación de aspectos, o sea que allí hay también un efecto distorsional, lo que pasa es que es menor. En este caso otra vez teníamos el bloquecito y lo que va a pasar ahora es que hay un acortamiento en la dirección vertical, con rojo, un acortamiento en la dirección vertical cuando separamos este efecto, y acá ya no hay ni estiramiento ni acortamiento, sino lo que hay es principalmente toda la información de la distorsión. Lo que vamos a tener es
toda la información distorsional. Entonces, lo que les propongo es que hagan este mismo estudio con el bloquecito unitario, separando todavía más estas componentes. Bueno, entonces vamos a resumir lo estudiado hasta el momento y en un siguiente video describir el problema de valores propios en este contexto de las transformaciones lineales. Entonces lo que teníamos era un tensor AIJ que si lo aplicábamos a vectores posición originales, esto nos producía un nuevo vector. Pero encontramos que era más conveniente hacer este estudio en términos de los desplazamientos del punto. O sea que dijimos, escribamos esto como AIJ menos el tensor identidad, ¿sí?, por RJ, y esto nos va a dar directamente el desplazamiento. Entonces esto nos convenía denominarlo de IJ, RJ igual U sub I, donde este sería el análogo al gradiente de desplazamientos, a vector relativo entre los puntos materiales y al desplazamiento relativo entre esos dos puntos materiales, haciendo la conexión con el modelo del continuo. Y este tensor de IJ lo resolvimos en diferentes componentes: una componente simétrica más una componente antisimétrica, ¿sí? Vimos que esta componente antisimétrica era principalmente rotación de cuerpo rígido, mientras que esta componente simétrica tenía entonces cambios de tamaño y cambios de orientación, pero como ya hemos eliminado este término, esos cambios de orientación generaban distorsiones, o sea, cambios de los ángulos internos entre fibras. Y esta la partimos en una componente escalar, que vimos que lo que hacía era generar cambios de tamaño iguales en todas las direcciones, ¿sí?, más una componente que llamamos EIJ o desviadora, que lo que generaba era principalmente distorsiones con pequeños cambios de tamaño. Esta entonces es la componente escalar del tensor y esta, como hemos dicho, la componente desviadora. Es bueno repetir el análisis para conceptualizar, pero además hacer una partición adicional para estudiar cada uno de los términos en las diferentes direcciones. En un siguiente video entonces estudiaremos el problema de las direcciones principales.